¿Te ha pasado que te matas intentando ahorrar, haces malabares con tus gastos, renuncias a pequeños placeres, y aún así sientes que nunca es suficiente para avanzar? Dejas de darte gustos, cancelas todo lo que huela a lujo, haces cuentas con cada centavo, pero al final del mes, el número en tu cuenta sigue siendo una decepción. ¿Y sabes por qué? Porque el problema no es que estás gastando mucho, sino que estás ahorrando mal. Sí, así como lo oyes. Hay decisiones que parecen responsables, pero en realidad te están saboteando. Pequeños ahorros que no solo te hacen perder tiempo, energía y calidad de vida, sino que también te alejan de lo que realmente importa, invertir, crecer y alcanzar tu libertad financiera. Y lo más grave, es que muchos de estos falsos ahorros son recomendados por personas que creen que están ayudando. Hoy vas a descubrir las 15 trampas del ahorro que están frenando tu progreso, drenando tu dinero y atrapándote en la ilusión de que estás haciendo lo correcto, cuando en realidad te estás hundiendo más. Así que si quieres dejar de sobrevivir y empezar a construir, quédate, porque esto puede ser el antes y después que tu bolsillo necesita. Hoy arrancamos con la primera. La más común. La más celebrada. La que parece una buena idea, hasta que se convierte en un agujero negro para tu bolsillo. Trampa 1. Ahorrar comprando lo más barato. Daniel tiene 34 años y es emprendedor. Siempre está buscando cómo reducir sus gastos. Un día necesitaba una laptop nueva para su negocio y eligió la más barata del mercado. Pensó, con esto es suficiente para ahora. Pero en 6 meses, la computadora colapsó. Lenta, se apagaba sola, no soportaba los programas que necesitaba. Resultado, tuvo que comprar otra. Y adivina qué, gastó el doble. Lo barato le salió carísimo. Este es un error que miles repiten cada día, elegir lo más barato como sinónimo de ahorro. Pero no es lo mismo barato que rentable. Comprar lo más económico puede darte alivio en el momento, pero suele tener un costo oculto, baja calidad, menor durabilidad, más mantenimiento, menos eficiencia, menos resultados. Y no solo pasa con productos. Sucede con servicios, con asesorías, con decisiones clave en tu vida. ¿Cuántas veces has escogido lo más barato solo para terminar pagando más después? ¿Cuántas veces ahorraste unos soles o unos dólares hoy y perdiste años de avance mañana? Elegir calidad no es un gasto, es una inversión. Invertir en lo correcto no te quita dinero. Te lo devuelve multiplicado. El ahorro real no está en gastar menos, sino en gastar mejor. Y si esta trampa te hizo pensar en tus propias decisiones, espera a la siguiente. Porque hay un ahorro que está costando vidas, sueños y bienestar todos los días. Uno que creemos noble, pero que nos está enfermando lentamente. Trampa 2. El precio oculto de ignorar tu salud. Martín siempre decía, yo no soy de enfermarme. Era de esos hombres que aguantan el dolor, que se automedican, que se dicen a sí mismos que esto ya se me va a pasar. Tenía 45 años, una pequeña empresa y una familia que dependía de él. Siempre buscando recortar gastos, dejó de pagar el seguro de salud porque era muy caro y no lo usaba casi nunca. Cada año posponía su chequeo médico. Cada mes se decía que no necesitaba ir al dentista todavía. Cada semana comía lo que fuera más barato y rápido. Hasta que un día, su cuerpo le pasó la factura. Un diagnóstico que llegó tarde, una operación urgente, semanas sin poder trabajar y el negocio comenzó a tambalearse. Lo que se ahorró durante años, no alcanzó para cubrir lo que vino después. Esta es la segunda gran trampa del ahorro. Ahorrar en tu salud. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Muchos lo hacen en nombre del futuro. Se privan de lo que su cuerpo necesita ahora para, supuestamente, tener más después. ¿Pero de qué sirve tener más dinero si no tienes salud para disfrutarlo? ¿De qué sirve vivir ahorrando si cada decisión te está quitando energía, resistencia y años de vida? Hay quien piensa que ir al psicólogo es un lujo. Que comer sano es demasiado caro.
Que hacer ejercicio es una pérdida de tiempo. Que hacerse análisis de rutina es innecesario. Y así, pasito a pasito, se van acercando a una vida limitada, desgastada, cara. La salud no es un gasto. Es tu activo más valioso. Y aquí no hablamos solo de enfermedades graves. Hablamos de tu claridad mental, de tu estado emocional, de cómo te sientes contigo mismo al despertar. Un cuerpo y una mente bien cuidados rinden más. Producen más. Disfrutan más. ¿Te das cuenta del punto? Hay decisiones que parecen ahorros, pero te están robando lo que el dinero no puede comprar, tu energía vital. Y si ya te tocó asumir el costo de una crisis de salud por ahorrar en lo básico, sabes que no vale la pena. Pero no te preocupes. Esto no es para culparte. Es para que despiertes. Para que empieces a construir un ahorro real, desde dentro hacia afuera. Porque si el cuerpo falla, lo demás se cae como fichas de dominó. Y lo siguiente que se suele sacrificar también parece inteligente, pero se convierte en un sabotaje silencioso. Una trampa que afecta tus resultados, tu credibilidad y tu crecimiento. Trampa 3. Ahorro express, pérdida eterna. Lucía era rápida. Siempre andaba de aquí para allá con 1000 pendientes. Ella decía que el tiempo es oro, y por eso buscaba atajos en todo. Cursos online de 20 minutos que prometían enseñarle una carrera entera. Tutoriales de YouTube para aprender a hacer sus propias campañas de marketing. Aplicaciones gratuitas para llevar la contabilidad de su negocio. Y sí, se ahorraba tiempo. Pero con cada decisión rápida, lo que ganaba en minutos, lo perdía en calidad. Su negocio nunca despegaba del todo. Las campañas no convertían. Los errores contables le costaban más en multas que lo que hubiera pagado por un profesional. Y los cursos rápidos solo le daban una falsa sensación de aprendizaje. Lucía no lo sabía, pero estaba atrapada en la tercera gran trampa del ahorro. Ahorrar tiempo sacrificando calidad. En un mundo donde todo va deprisa, muchos caen en esta trampa. Queremos resultados inmediatos. Soluciones mágicas. Lo más corto, lo más fácil, lo que prometa ahorrar tiempo. Pero lo barato sale caro, y lo rápido, muchas veces, te hace repetir el proceso más adelante, gastando el doble. ¿Te ha pasado? Contratas al técnico más económico, y al mes tienes que volver a llamarlo. Compras una computadora barata, y a los 6 meses ya no sirve. Prefieres no invertir en formación real, y te estancas porque no sabes cómo avanzar. La calidad cuesta. Pero lo que no se paga en dinero, se paga en frustración, en desgaste, en tiempo perdido corrigiendo errores que podrían haberse evitado desde el principio. Imagina construir una casa con materiales de baja calidad para ahorrar tiempo en la compra. ¿Te sentirías seguro viviendo ahí? Asimismo pasa con tus proyectos, tu conocimiento y tus decisiones. Si están hechos con prisas, no resisten el peso del futuro. Y lo más duro de esta trampa es que, al inicio, parece que funciona. Y mira cuánto logré en tan poco tiempo. Pero cuando las grietas empiezan a salir, cuando todo se cae porque no tiene base sólida, ahí entiendes que lo rápido no siempre es lo mejor. Es momento de cambiar la fórmula. Invertir tiempo en hacer las cosas bien no es perderlo. Es ganarlo multiplicado. Porque lo que se construye con paciencia y calidad, dura. Y ahora que ya viste lo que implica sacrificar calidad por velocidad, espera a conocer la siguiente trampa. Una que se disfraza de buena administración, pero en realidad es una cárcel silenciosa. Trampa 4. Esclavos del control, cuando ahorrar se vuelve una prisión. Alicia llevaba un registro de todo. Todo. Cada café. Cada taxi. Cada centavo gastado en una app o una propina. Tenía una hoja de Excel con más pestañas que un contable del FBI. Era meticulosa, ordenada y muy disciplinada. Nunca se pasaba del presupuesto. Nunca se permitía un gusto sin revisarlo 3 veces.
Parecía la persona más responsable del mundo con su dinero. Pero en el fondo, vivía angustiada. Salir con amigos le generaba ansiedad, ¿y si gasto más de la cuenta? Comprar ropa nueva le hacía sentir culpa, ¿realmente lo necesito? Incluso en los días buenos, no podía relajarse. Siempre pensaba en el próximo pago, en lo que podría pasar, en el por si acaso. Hasta que un día, simplemente se cansó. Se dio cuenta de que no estaba ahorrando para vivir mejor, estaba viviendo peor para ahorrar. Así es como opera la cuarta gran trampa del ahorro. Ahorrar controlando cada centavo, hasta volverte esclavo del dinero. Y no, esto no es estar en contra del presupuesto o del orden financiero. Esto va más allá, es el miedo disfrazado de planificación. Es pensar que si no tienes todo absolutamente medido, algo saldrá mal. Es creer que el control total te da seguridad, cuando en realidad te está quitando la libertad de vivir. ¿De qué sirve tener tus cuentas en orden si no puedes invitar a tu pareja a una cena sin sentir que estás fallando? ¿De qué sirve tener ahorros si cada vez que los tocas, sientes que estás cometiendo un crimen? Ahorrar no debería sentirse como castigo. El dinero no es para guardarlo con culpa, es para usarlo con sabiduría. No es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Un medio. Y si esa herramienta te aprieta tanto que ya no puedes respirar, entonces, ¿quién está controlando a quién? Las personas más exitosas financieramente no son las que anotan cada moneda, sino las que entienden cómo funciona su dinero, lo usan con intención y saben cuándo decir, esto vale la pena. Y sí, a veces vale la pena decir sí a una experiencia, a un viaje, a un gusto, porque el dinero también está para eso. Pero si esta trampa ya te tiene atrapado, tranquilo. Reconocerlo es el primer paso para salir. Y prepárate, porque la siguiente trampa es aún más peligrosa. Esa que nos hace sentir que lo estamos haciendo bien, cuando en realidad estamos postergando nuestra vida. Trampa 5. El algún día que nunca llega. Julián tenía un mantra: cuando tenga más dinero, ahí sí. Cuando tenga más dinero, me cambio de trabajo. Cuando tenga más dinero, invierto en ese curso que me gusta. Cuando tenga más dinero, me doy ese viaje que sueño. Cuando tenga más dinero, vivo. Era un buen tipo. Trabajador. Honesto. Pero vivía en pausa. Ahorraba con disciplina. Evitaba gastos innecesarios. Tenía un fondo de emergencia. Pero también tenía sueños acumulando polvo en el fondo del cajón. Y lo más triste es que, a medida que pasaban los años, ese más dinero nunca parecía suficiente. Siempre faltaba algo. Un día, mientras hablaba con su padre enfermo, éste le soltó una frase que lo dejó en silencio. La vida no avisa cuando ya no hay tiempo. Y el dinero no se lleva en el ataúd. Ese día Julián entendió. Entendió que había caído en una de las trampas más peligrosas. Ahorrar para un futuro que nunca empieza. ¿Te suena familiar? Es esa voz que te dice que ahora no es el momento. Que mejor esperes. Que ya vendrán tiempos mejores. Pero lo que no te dice esa voz es que el después no está garantizado. Y que mientras postergas tus planes, tu energía, tu juventud y tus oportunidades están pasando de largo. Ahorrar está bien, claro que sí. Pero si tu ahorro es un aplazo eterno de tus sueños, entonces no estás ahorrando, estás sobreviviendo. Y eso tiene un precio mucho más alto que el dinero. Julián no dejó de ahorrar. Pero cambió su estrategia. Empezó a separar una parte de su ingreso para invertir en él mismo, en su bienestar, en sus pasiones. Y lo más curioso fue que, cuando empezó a disfrutar lo que hacía, su dinero empezó a crecer también. Porque no hay mejor inversión que la que haces en tu vida real, no en la imaginaria del algún día. No esperes tener todo para empezar. Empieza con lo que tienes, y lo demás llegará en el camino. Ahora bien, ¿estás listo para la siguiente trampa? Porque hay una que se disfraza de humildad, de modestia, de ser responsable, pero en realidad te impide crecer.
Trampa 6. El veneno de la modestia mal entendida. Mariana era de esas personas que siempre decían: no necesito mucho para vivir. Con lo básico estoy bien. Prefiero ser humilde a codiciosa. Y sí, esas frases suenan bien. Tienen algo de nobleza, ¿verdad? Pero también tienen un peligro escondido cuando se convierten en excusa. Mariana tenía talento. Mucho. Sabía hacer repostería como los dioses, tenía un toque especial para contar historias y una creatividad que podría monetizar en 1000 formas. Pero cada vez que alguien le decía: ¿por qué no emprendes?, ella respondía: ay no, eso es para los que quieren hacerse ricos. Yo solo quiero vivir tranquila. Lo que Mariana no se daba cuenta era que había caído en una de las trampas del ahorro más difíciles de detectar. La trampa de conformarse con poco. No porque realmente quisiera poco, sino porque en el fondo no creía que mereciera más. Esa mentalidad es como una jaula dorada, cómoda, aparentemente segura, pero sigue siendo una jaula. Muchos adultos repiten esta narrativa. Crecieron escuchando que desear más era ser ambicioso, que pedir un aumento era ser desagradecido, que invertir era para los ricos. Y entonces se quedan ahí. En lo justo. En lo mínimo. Se convencen de que ahorrar y sobrevivir es suficiente. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa frase de no necesito más es una forma elegante de decir tengo miedo de intentar? Porque ahorrar no debe ser una resignación. Debe ser una estrategia para crecer. Para llegar más lejos. Para vivir mejor. Mariana un día se hartó. No fue un gran evento. Fue una tarde cualquiera. Estaba sola en su cocina, haciendo galletas para vender en una feria del barrio, cuando se preguntó: ¿y si esta vez cobro lo que realmente valen mis productos? Y lo hizo. Y vendió todo. Y cobró más. Y nadie se quejó. Esa fue su primera ruptura con la falsa humildad. Porque aspirar a más no es ser codicioso. Es honrar tu potencial. No viniste al mundo a sobrevivir. Viniste a brillar. Y si todavía no lo crees, espera a la siguiente trampa. Porque no hay nada más caro que aquello que creemos que es gratis. Trampa 7. Lo gratis que te cuesta la vida. A Diego le encantaban las ofertas. Si había un curso gratuito, lo tomaba. Si alguien le regalaba algo usado, lo aceptaba con gusto. Si encontraba una app que más o menos hacía el trabajo, pero era gratis, la prefería sin dudar. Vivía con la idea de que, si no le costaba dinero, era ganancia. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse extraño. No avanzaba. No crecía. Seguía en el mismo lugar, con los mismos problemas, y sin lograr los cambios que tanto deseaba. Lo que Diego no veía es que había caído en una de las trampas más comunes y menos cuestionadas. La trampa de lo gratis. Porque no todo lo gratuito es bueno, y no todo lo costoso es un gasto. A veces, por evitar pagar dinero, pagas con tu tiempo, tu energía, tu salud mental, y lo peor, con tu potencial. Diego, por ejemplo, tomaba cursos gratuitos, pero nunca los terminaba. Los veía como algo que ya estaba ahí, sin compromiso real. Cuando finalmente se animó a pagar por un programa de mentoría serio, algo cambió. De pronto se lo tomó en serio. Tomó notas. Participó. Terminó el curso y aplicó lo aprendido. ¿Por qué? Porque había invertido. Porque tenía piel en el juego. Y no solo pasa con la educación. ¿Te ha pasado que prefieres arreglarlo tú mismo antes que pagarle a un profesional, y terminas haciéndolo mal, perdiendo más tiempo y dinero? ¿O usas herramientas gratuitas que fallan justo cuando más las necesitas? Hay cosas en las que ahorrar no es ahorro. Es retroceso. Piensa en esto. Ahorrar en salud puede terminar en una enfermedad más grave. Ahorrar en transporte puede quitarte horas de productividad o descanso. Ahorrar en calidad puede implicar comprar 2 o 3 veces lo mismo.
Ahorrar en educación puede mantenerte en la ignorancia por años. Diego aprendió a distinguir. Lo barato no siempre es ahorro. Y lo gratuito, a veces tiene un precio invisible, tu tiempo, tu energía, tu futuro. Desde que invierte con intención, su vida se transformó. No por gastar más, sino por invertir mejor. Porque el verdadero ahorro no se trata de gastar menos, sino de poner tu dinero donde realmente te dé retorno. Y hablando de invertir, la siguiente trampa se esconde en una de las frases más comunes del mundo adulto. Más adelante me pondré serio con esto. Trampa 8. La trampa del todavía no. Carlos tenía un plan. O mejor dicho, varios. Iba a empezar a ahorrar en serio, cuando ganara un poco más. Iba a invertir, cuando tuviera tiempo de aprender bien. Iba a revisar sus finanzas, cuando terminara ese proyecto importante. Y así pasaban los meses. Los años. Cada vez había una excusa nueva, una razón aparentemente válida para postergar. Pero la verdad era solo una: Carlos vivía en la trampa del todavía no. Esa es una de las trampas del ahorro más silenciosas y peligrosas. Porque no suena como una excusa, suena como responsabilidad. Como si estuvieras esperando el momento perfecto para tomar acción. Pero ese momento perfecto no existe. Siempre habrá algo más urgente, algo que se interpone, algo que parece justificar la espera. Y mientras tanto, el tiempo pasa. La inflación se come tus ahorros. Las oportunidades que estaban ahí desaparecen. Y la vida no se detiene a esperarte. Carlos no era irresponsable. Al contrario. Era prudente, precavido, trabajador. Pero su gran error fue creer que el futuro sería más favorable solo por esperarlo. No entendía que el mejor momento para empezar es ahora. Aunque sea con poco. Aunque no sea perfecto. La gente suele pensar que invertir, ahorrar o crecer financieramente requiere grandes cantidades de dinero o conocimiento. Pero en realidad, requiere algo mucho más simple y más difícil: decisión. Carlos lo entendió el día que su empresa recortó personal y él se quedó sin empleo de la noche a la mañana. No tenía un fondo de emergencia. No había invertido. No tenía un plan B. Ese día no tuvo más remedio que actuar. Y lo hizo. Pero si hubiera comenzado antes, la caída no habría sido tan dura. Porque la diferencia entre quien prospera y quien sobrevive, muchas veces, está en quien se atrevió a empezar antes, aunque no fuera el momento perfecto. El futuro se construye con las decisiones que tomas hoy, no con las promesas que haces para mañana. Y si crees que estás esperando el momento adecuado, cuidado. Tal vez ya estás en la trampa, y ni siquiera lo notas. Trampa 9. La trampa del hazlo tú mismo. Felipe siempre se sintió orgulloso de su capacidad para hacer las cosas por su cuenta. No le temía a los desafíos. Si algo se rompía en su casa, lo arreglaba él mismo. Si algo no funcionaba en su coche, lo investigaba en YouTube y lo solucionaba sin llamar a un mecánico. Si necesitaba una presentación para el trabajo, la hacía a mano, aunque fuera mucho más lento. Es más barato, se decía a sí mismo. La verdad es que Felipe no se daba cuenta de que, en su afán por ahorrar, se estaba quedando atrapado en una trampa que es fácil de caer, pero difícil de salir: la trampa del hazlo tú mismo. Claro, en principio todo parece lógico. Al fin y al cabo, hacer las cosas uno mismo no solo te ahorra dinero, sino que también te da la satisfacción de saber que tú lo hiciste. El problema comienza cuando esa mentalidad se lleva a los extremos y terminas haciendo cosas que no sabes hacer bien, solo porque quieres evitar el gasto de contratar a un profesional. Felipe pensó que estaba ahorrando dinero al arreglar su coche sin ayuda. El problema fue que no tenía idea de lo que estaba haciendo, y al final, en lugar de solucionar el problema, lo empeoró. El coche terminó en el taller con una factura mucho más cara que si hubiera pagado por el arreglo desde un principio. Pero no fue solo eso.
Al intentar ahorrar en tiempo, también desperdició horas valiosas que pudo haber invertido en su trabajo o en aprender algo nuevo. Felipe no entendió algo muy importante: a veces, el ahorro en tiempo y dinero no está en hacer todo tú mismo, sino en delegar de manera sabia. El tiempo es un recurso limitado, y tu energía es aún más valiosa. Cuando decides intentar hacer todo por tu cuenta, es fácil olvidarte de lo que realmente importa: tu bienestar, tu crecimiento y tu futuro. Felipe pasó semanas buscando tutoriales sobre cómo reparar su computadora, hasta que finalmente se dio cuenta de que había perdido tanto tiempo que no había terminado ningún proyecto importante. Solo estaba acumulando estrés, frustración y más trabajo por hacer. La clave está en reconocer que hay cosas que no necesitas hacer tú mismo, y que delegar es una forma inteligente de ahorrar. La lección para Felipe llegó de forma dura, pero valiosa. Empezó a contratar a expertos para lo que no dominaba, y poco a poco vio cómo, al dedicar su tiempo a lo que realmente sabía hacer, sus ingresos crecían más rápido que si hubiera intentado ahorrar en cada tarea trivial. No siempre tienes que hacer todo por tu cuenta para ahorrar. A veces, delegar te da espacio para hacer lo que realmente te genera dinero y crecimiento personal. Trampa 10. La trampa de la mentalidad de escasez. Mariana siempre había sido muy cuidadosa con su dinero. Desde pequeña, su madre le enseñó a ahorrar cada centavo, a gastar solo lo imprescindible y a no malgastar ni un solo dólar. Lo que parecía ser una buena lección de vida, se convirtió con el tiempo en una creencia arraigada: nunca hay suficiente. Cada vez que veía algo que quería comprar, una pequeña alarma en su cabeza comenzaba a sonar. El miedo a la escasez la frenaba. Pensaba que si gastaba en algo ahora, tal vez mañana no tendría lo suficiente para lo que realmente necesitaba. Entonces, optaba por no comprar nada, o lo que era peor, por hacer sacrificios innecesarios, creyendo que estaba siendo responsable. Pero esa mentalidad de escasez no solo afectaba sus compras. Se filtraba en cada decisión financiera que tomaba. Cuando tenía la oportunidad de invertir en algo que podría haberle generado más dinero, la duda la paralizaba. ¿Y si perdía todo? ¿Y si el dinero no regresa? Se sentía atrapada en una burbuja de miedo constante. Mariana se convenció de que, si controlaba cada gasto al máximo, nunca tendría que preocuparse por el dinero. Pero la realidad era otra. Cuanto más temía gastar, más difícil le resultaba tomar decisiones inteligentes sobre su futuro financiero. No se daba cuenta de que, al temer perder dinero, estaba bloqueando las oportunidades de ganar más. Porque aquí está la verdad que no podemos ignorar: el miedo al dinero nos hace perder oportunidades. Mariana, como muchas personas, pensaba que la clave del ahorro estaba en evitar todo gasto innecesario. Pero la realidad es que, si tu mente está enfocada solo en lo que te falta, nunca vas a ver lo que realmente tienes. No puedes seguir pensando que el dinero es algo limitado, porque el dinero es solo una herramienta. Lo que te limita no es el dinero que tienes, sino la forma en que piensas sobre él. Mariana no entendía que ahorrar todo el tiempo sin aprender a invertir en cosas que realmente valen la pena, como tu crecimiento personal o proyectos que podrían generarte más ingresos, solo la mantenía atrapada en el ciclo de la pobreza mental. La lección llegó el día que decidió invertir en una mentoría para aprender a gestionar sus finanzas de manera efectiva. No fue fácil, porque su mentalidad de escasez seguía gritando que el dinero que gastaba allí se podía perder. Pero lo que no sabía es que, al hacer esa inversión, abrió una puerta hacia un futuro con más posibilidades. Aprendió que, para que el dinero crezca, debe moverse, debe circular, y no puede estancarse en el miedo a perderlo. Trampa 11. La trampa del consumo disfrazado de ahorro. Carlos era un fanático de las ofertas. No importaba si necesitaba o no un producto, si estaba en descuento, lo compraba. Creía que estaba ahorrando, pero la realidad era que terminaba con un montón de cosas que nunca usaba. Su casa estaba llena de gadgets, ropa en oferta, electrodomésticos que solo usaba una vez y, lo peor, una tarjeta de crédito repleta de compras impulsivas.
¿Qué es una ganga?, pensaba cada vez que veía algo con el 50% de descuento. Nunca sé cuándo va a volver a estar en oferta, se decía, mientras cargaba su carrito de compras en línea. ¿Pero realmente estaba ahorrando? Carlos estaba cayendo en una de las trampas más comunes del ahorro, el consumo disfrazado de ahorro. Es cuando compras algo solo porque está en descuento, sin tener en cuenta si realmente lo necesitas o si va a mejorar tu vida de alguna manera. Y es que, ¿cómo no sentir la tentación de aprovechar esas ofertas? Las tiendas, con sus estrategias de marketing, te lo hacen ver como una oportunidad única. Compra ahora, paga menos, no lo dejes pasar, solo por hoy, son mensajes que nos venden la idea de que estamos aprovechando algo exclusivo. Pero en realidad, estás comprando algo que ni siquiera tenías planeado comprar, solo porque el precio te parece irresistible. Carlos, en su afán de ahorrar, terminó gastando más de lo que podía. Todo lo que había comprado estaba acumulado en su casa, y a medida que pasaba el tiempo, se daba cuenta de que muchos de esos productos ni siquiera cumplían con las expectativas que había tenido al comprarlos. Algunos estaban guardados en el fondo del armario, otros ni siquiera los había sacado de la caja. Pero, lo más grave, ese ahorro le había costado mucho más de lo que había pensado. Aquí está la lección. El verdadero ahorro no está en lo que compras barato, sino en lo que compras realmente necesario. El truco está en aprender a diferenciar entre una oferta que te hace ahorrar en algo que de verdad necesitas y una tentación de consumo que te hace gastar en lo que no necesitas. Porque cuando compras sin pensar, en realidad estás pagando más por algo que no te aportará nada a largo plazo. Carlos tuvo que aprender de la manera difícil. Finalmente, se dio cuenta de que las ofertas eran como un espejismo, parecía que ahorraba, pero al final, lo que hacía era perder dinero en cosas que no le servían. Decidió dejar de comprar impulsivamente y comenzar a evaluar mejor sus decisiones. ¿Lo que voy a comprar realmente lo necesito?, fue la pregunta que comenzó a hacerse cada vez que sentía el impulso de aprovechar una oferta. Trampa 12, la trampa de la falta de planificación. Imagina a Laura, que cada mes se esfuerza por ahorrar lo máximo posible. Al final del mes, después de ajustarse, de dejar de comprar cosas innecesarias y de hacer sacrificios por todos lados, se siente satisfecha de haber conseguido ahorrar algo. Pero cuando llega el siguiente mes, se da cuenta de que su cuenta no crece y que aún le cuesta llegar a fin de mes. ¿Qué pasa entonces? La respuesta está en la falta de planificación. Laura tenía un buen objetivo, pero no tenía un plan. Sin un mapa claro de cómo distribuir sus ingresos, de qué parte de su dinero debe ir a ahorrar, a invertir y a cubrir sus gastos, simplemente estaba dando tumbos de un mes a otro. La falta de planificación financiera es una de las trampas más fáciles de caer. Puedes estar ahorrando algo de dinero cada mes, pero si no sabes exactamente a dónde va cada peso, es como caminar por un sendero sin saber qué hay al final del camino. Laura pensaba que estaba ahorrando bien, pero no tenía claro cómo maximizar ese ahorro. El dinero de Laura estaba pasando de una cuenta a otra, pero no estaba trabajando para ella. No tenía una estrategia que le permitiera, por ejemplo, hacer crecer su dinero a través de inversiones o usar su ahorro de manera efectiva. Y en lugar de sentirse libre al ahorrar, se sentía atrapada en un ciclo de vivir al día, siempre con el miedo de que, al final del mes, su dinero nunca fuera suficiente. Y es que no basta con solo ahorrar. La clave está en hacer que ese ahorro trabaje para ti. Si no estás planificando cómo hacer crecer ese dinero, estás perdiendo una de las mejores oportunidades de tu vida. Muchas personas piensan que con solo guardar dinero en una cuenta de ahorros o debajo del colchón están tomando decisiones inteligentes, pero el ahorro por sí solo no es suficiente. Necesitas pensar en cómo hacerlo crecer a través de inversiones inteligentes. Laura, al principio, no entendía lo importante que era la planificación financiera. Solo pensaba en ahorrar por ahorrar. Pero un día, después de hablar con un asesor financiero, entendió que el ahorro debe ser solo el primer paso de un proceso mayor.
Tenía que crear un presupuesto que le permitiera ver claramente cuánto destinaba a sus necesidades diarias, cuánto debía ahorrar y, sobre todo, cuánto debía invertir para asegurar su futuro. La planificación no solo es un ejercicio matemático, es un cambio de mentalidad. Es saber exactamente qué hacer con tu dinero, no solo cuánto ahorrar. Una buena planificación te da la confianza de que estás en el camino correcto, que estás tomando decisiones que realmente te acercan a tu libertad financiera. Y eso es lo que realmente te permite liberarte de la incertidumbre. Trampa 13. La trampa de la deuda buena. Cuando Pablo decidió comprar su primer departamento, todo el mundo le decía que era una decisión financiera inteligente. Había leído en varios lugares que, si se endeudaba para comprar una propiedad, eso lo pondría en el camino correcto. Es una inversión, pensaba, mientras veía cómo se iba llenando de emoción al imaginarse dueño de un bien que crecería en valor con el tiempo. Pero lo que no vio, y lo que nadie le dijo, es que a veces, una deuda buena puede ser la que te atrape de manera invisible. La deuda buena no es tan buena como parece. Claro, el mercado inmobiliario puede ofrecer buenos rendimientos a largo plazo, pero eso no significa que una deuda siempre te ayudará a avanzar. Pablo, al principio, pensaba que estaba tomando una excelente decisión. Estoy invirtiendo en mi futuro, se repetía mientras pagaba una cuota mensual de la hipoteca. Pero en el fondo, esa deuda le estaba comiendo el flujo de dinero que tanto le costaba ganar. Cada mes, lo que quedaba de su salario ya no iba solo a sus necesidades y deseos, sino que estaba comprometido con pagar una deuda que, aunque aparentemente buena, lo estaba limitando. Lo que Pablo no consideraba es que el dinero no se genera solo por tener una propiedad. Si la propiedad no genera ingresos pasivos, si no está siendo alquilada o utilizada para algún negocio, no está trabajando para ti, está trabajando solo para el banco. Aunque no te lo digan, las deudas que parecen buenas pueden ponerte en una cuerda floja, especialmente si tus ingresos no son lo suficientemente altos para cubrirlas sin sacrificar otras áreas de tu vida. Es fácil enamorarse de la idea de poseer algo. Nos lo venden como un símbolo de éxito. Pero cuando no se maneja de manera correcta, la deuda se convierte en un peso que te arrastra. El mayor error de Pablo fue pensar que estaba invirtiendo sin planificar cómo esa propiedad iba a generar ingresos o cómo él podría apalancar esa deuda para que trabajara para él. Lo cierto es que las deudas buenas pueden ser el comienzo de un ciclo peligroso. Es posible que, sin darte cuenta, termines acumulando varias deudas buenas que juntas se convierten en una carga que te limita. Y es mucho más fácil caer en la trampa de pensar que todo lo que compras con deuda es una inversión inteligente. Lo peor es que, en algunos casos, si no tienes una estrategia clara, la deuda no solo no te hace ganar dinero, sino que te impide invertir en lo que realmente podría hacer crecer tu patrimonio. Trampa 14. La trampa de las falsas promesas. Luis siempre había soñado con alcanzar la libertad financiera rápidamente. Había escuchado historias de personas que, de la noche a la mañana, se hicieron millonarias con inversiones de alto riesgo o con proyectos que, supuestamente, aseguraban grandes ganancias sin esfuerzo. En su mente, había una idea fija: si pudiera encontrar ese atajo a la riqueza, sería el sueño hecho realidad. Un día, mientras navegaba en Internet, se topó con un anuncio prometedor: gana dinero desde casa con solo unas horas al día. Luis no lo pensó dos veces, se inscribió y comenzó a invertir en el programa que le aseguraba multiplicar su dinero. Todo parecía perfecto, hasta que las promesas comenzaron a desmoronarse. Los resultados no llegaron. Al contrario, los costos ocultos y las promesas vacías lo hicieron perder más de lo que había invertido. ¿Qué pasó? Luis cayó en la trampa de las falsas promesas. Creer que hay una manera fácil y rápida de alcanzar la independencia financiera es uno de los mayores errores que podemos cometer. Las inversiones sin fundamento, las soluciones mágicas y los métodos sin evidencia son solo engaños que te desvían de lo que realmente funciona: la paciencia, la planificación y el esfuerzo constante. Luis, después de su mala experiencia,
tuvo que aprender que el camino hacia la libertad financiera no está en los atajos, sino en la construcción sólida de un plan de inversión y ahorro, uno que, aunque requiere tiempo, te da las bases necesarias para el éxito a largo plazo. Trampa 15. La trampa del optimismo extremo. Carlos siempre había sido un hombre positivo. En su vida, todo parecía ir bien, su familia, su trabajo, sus amigos. Sin embargo, había algo que constantemente rondaba su mente, algo que le había enseñado la vida, pero que él seguía ignorando. El optimismo extremo, cuando no está equilibrado con una visión realista, puede ser tan peligroso como la desesperanza. Carlos tenía el sueño de retirarse temprano. Como muchos, pensaba que ahorrar lo suficiente y esperar que todo funcionara bien, lo llevaría allí. El problema no estaba en su deseo, sino en cómo abordaba su futuro financiero. Cada vez que tomaba una decisión, confiaba ciegamente en que todo saldría bien. Pensaba que siempre podría ganar más dinero, que nunca tendría problemas con sus inversiones, que su trabajo siempre sería estable, que las oportunidades de negocio siempre estarían a la vuelta de la esquina. La realidad lo golpeó de manera dura cuando, de repente, su empresa atravesó dificultades económicas. La inversión que había hecho en un negocio seguro comenzó a perder valor y su deuda comenzó a crecer. ¿Qué había fallado? Carlos había confiado demasiado en que todo iría bien. El optimismo sin fundamento no es una estrategia sólida, es una trampa peligrosa. No prepararse para los riesgos, ignorar la importancia de diversificar tus inversiones y creer que todo siempre será perfecto es un camino hacia la pérdida. La trampa del optimismo extremo te hace ciego a la realidad. No se trata de dejar de soñar ni de ser negativo, sino de entender que el futuro financiero siempre debe planearse con un enfoque equilibrado, basado tanto en tus sueños como en los riesgos reales. Es vital no perder el sentido común y estar preparado para lo inesperado. Carlos aprendió una lección muy valiosa: el optimismo no puede ser la única base sobre la que construyas tus finanzas. Tener un plan de contingencia, diversificar tus fuentes de ingreso, y reconocer que las crisis pueden llegar sin previo aviso, son claves para poder enfrentar los altibajos de la vida con seguridad. Y así, concluimos el viaje de las 7 trampas del ahorro. Cada una de ellas nos muestra un aspecto de cómo nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden afectar nuestro futuro financiero de manera monumental. Si hay algo que hemos aprendido, es que no basta con ahorrar. Es necesario saber cómo ahorrar, cuándo ahorrar y, sobre todo, saber cuándo invertir para asegurar un futuro libre de trampas financieras. Recuerda, no se trata solo de cuánto ahorras, sino de cómo lo haces. Cada trampa que evites, cada decisión que tomes con sabiduría, te llevará más cerca de la libertad financiera que tanto deseas. Si este video te hizo pensar diferente sobre el dinero, imagina todo lo que viene. Este canal es para personas como tú, que están cansadas de sobrevivir con lo justo y están listas para construir una vida con propósito, con libertad y sin trampas financieras. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana te voy a traer herramientas reales, consejos prácticos y reflexiones que te van a ayudar a tomar el control de tu dinero y de tu vida. No más falsas economías. No más excusas. Es hora de avanzar. ¿Estás listo? Entonces suscríbete y caminemos este camino juntos.